Muy buenas tardes, saludamos desde Folios con su programa Impacto Evangelístico. Como todos los sábados, un programa de bendición para tu vida, un programa que queremos que sea muy familiar, que puedas aprender todo lo que venimos enseñando. Como todos los sábados, enseñanzas muy útiles para la familia, útiles para tu vida personal y que Dios sea bendiciendo. Saludamos en especial también a todos los hermanos allí en el barrio Benicalá, donde tenemos la iglesia. Saludamos la gente que nos ve por estos medios de televisión, nuestro hijo, nuestros nietos, y que Dios sea bendiciéndole. Está conmigo la pastora también. Sí. Buenas tardes. Sí, otra vez nuevamente aquí en este programa Impacto Evangelístico. Hoy con un tema muy hermoso, muy precioso. Espero que no te lo pierdas, que estés ahí muy atento. Ahí tú que siempre estás ahí pendiente de este programa, siempre Dios tiene una palabra enriquecedora, una palabra de bendición para nuestras vidas. Saludo a los hermanos, las hermanas, ya hay Benicalá, diferentes congregaciones, aquellas que están de internas en sus trabajos, a mi hijo, mi hija en Chile. Muchos saludos a mi yerno también Daniel, los niños allá. La verdad que le damos gracias a Dios por este programa, porque pastor, es un programa de mucha bendición y que lo más importante es de que siempre estamos dispuestos en el Señor de traer una palabra de bendición para aquellos que tanto la necesitan. Amén. Queremos sin tanto preámbulo entrar en lo que es la Sagrada Escritura, lo que es la palabra de Dios. Nosotros, para poder hablarte de este tema que vamos a dar hoy, tenemos que hablar de la palabra de Dios y vamos a hablar lo que es el poder de la fe. El tema hoy lo hemos titulado en el Señor, el poder de la fe. Y queremos que tú hoy seas muy ilustrado, que puedas conocer mucho acerca de este tema, muchos podemos hablar de él. Queremos que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, sea revelándote y dándote hoy el conocimiento pleno de esto que vamos a tratar en el Señor, lo que es el poder de la fe. Te podemos hablar de fe y podemos hablar muchas cosas, pero vamos a hablar de lo que produce esta palabra que es fe. Entonces tenemos que mirar lo que es las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros hablamos de las Sagradas Escrituras, tenemos que decir que las Sagradas Escrituras, lo único que podemos hablar de ella es que en ella expresa unas letras todo lo que es el contenido de lo que Dios dijo a favor de nosotros, la humanidad. Entonces, para que todos nosotros pudiéramos recordar, tener un recordatorio de lo que Dios habló a favor de nosotros, que han escrito los diferentes hombres que estuvieron en las Sagradas Escrituras, nos marcan un antes y un después, nos marcan lo que es lo que Dios habló a favor. Y yo quiero decirte, querido teleaudiente, que toda la Escritura, todo lo que está allí, fue inspirado por Dios a favor de la humanidad. Dios te ama de una manera especial y Dios nos ama de una manera especial. Y ha querido enterarnos de todos sus planes y ha querido que nosotros conociéramos este grande propósito que Dios tiene para con nosotros en la humanidad. Muchos de nosotros podemos estarnos perdiendo de tantas cosas, como hemos hablado en programas anteriores, por desconocer los conceptos divinos, pero vamos a hablar hoy de todo lo que podemos obtener por medio de lo que es la fe. Amén. Entonces vamos a hablar, pastora, de lo que es el poder de la fe. Sí, es un tema, la verdad que es un tema muy tremendo y espero en el Señor que ustedes están ahí pendientes de este programa, no se pierdan el mínimo detalle y estén con el entendimiento abierto para que entienda verdaderamente el poder de la fe, porque muchos pastores hablan de fe y muchos pueden decir yo tengo fe, la fe es esto, la fe es lo otro, pero verdaderamente como el tema de hoy tan bonito, el poder de la fe, o sea, el verdadero poder, el saber que en fe hay poder. ¿Qué tengo yo cuando comienzo a crear una disciplina en fe? ¿Qué es lo que voy obteniendo? Porque es más o menos el agrado que tenemos de poder comentar hacia toda la teleaudiencia todo esto que contiene las Sagradas Escrituras. Voy a leer las Sagradas Escrituras en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de que lo que no se ve fue hecho por lo que
dice, de modo de que lo que fue hecho de lo que no se veía. Entonces podemos mirar algo bien importante en este versículo 3, dice que la fe lleva a que nosotros entendamos que el universo entero, que todo lo que nosotros vemos, que todo lo que existe, fue constituido, fue hecho, fue labrado por un poder inmenso que se llama fe. Ahora, esto suena a fábula en muchas de lo que es, podemos hablar de la humanidad, el conocimiento de la humanidad. Puede sonarte a fábula y puede decir esto, yo quisiera verlo, pero es que hay algo que yo quiero que tú entiendas de lo que estamos hablando, y no quiero que hoy seas confundido, sino que hoy seas ilustrado en la palabra de Dios. Hoy queremos que tú tengas un conocimiento de lo que estamos tratando de enseñarte en esta tarde-noche. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, que el universo fue hecho por Dios por medio de algo que se llama la fe, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, podemos decirte esto, teleaudiencia, y es que hay un poder impresionante en el universo y tiene unos parámetros, tiene unos cumplimientos que se tienen que dar cuando tú comienzas a establecer en tu mente, a establecer en tu corazón aquello que es el propósito al cual Dios nos quiere llevar, y es a creer en aquello que fue establecido por Dios para la humanidad, que Dios, que es el que verdaderamente nos habla de la fe y en el cual empieza este principio de fe pastora, nos ha establecido para nosotros este grande, inmenso poder a todos aquellos que logramos adquirir ese gran poder que es la fe, pero tenemos que ir creciendo en ese grado de lo que llamamos nosotros fe. Sí, es cierto, porque es algo que tiene que ir poco a poco desarrollándose en la vida de uno. Y pienso de que es a veces, como dice, hay personas es que me es difícil, me es imposible creer algo, o sea, como dice la palabra, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, es algo que esperamos, pero no lo estamos viendo. Entonces yo pienso de que, como dice la palabra, es algo que tenemos que ir dejando desarrollar, ya que cuesta, es difícil, es cierto, pero tenemos que dejar que la fe comience a actuar en nosotros, como dice la palabra, que la tierra estaba desordenada, no había nada. El Señor la hizo por fe, o sea, con la palabra, de no haber nada, comenzó a hablar y todo se iba haciendo. Amén. Vemos, por ejemplo, muchos casos de la Sagrada Escritura, pastora, y yo quiero hablar, por ejemplo, el caso de Elías con la tsunamita. Elías con la tsunamita encuentra a una mujer, este hombre, y va y le dice que le dé de comer, y ella dice, no tengo nada que darte, solamente tengo esta vasija de harina, ¿ya? Y un poco de aceite, y pensaba simplemente hacer un pan y dejarnos morir, porque mi hijo y yo no tenemos sino esto nada más. Ahora, cuando miramos esta parte, comenzamos a ver algo que sucede, estamos hablando del Antiguo Testamento, donde grandes hombres creyeron y comenzaron a ver la gloria de Dios. Vemos que Elías le dice, ve, porque la vasija no escaseará, ni el aceite se acabará. Pero primero prepara para mí, y después harás para ti y tu hijo. La mujer le creyó a Elías. Y podemos mirar la historia, esta grande historia preciosa que está en las Sagradas Escrituras, que durante todo el tiempo de sequía ellos siempre tuvieron trigo y tuvieron aceite. Nunca escaseó, pastora. Ahora, ¿cómo sucede esto? Cuando la mujer toma la determinación de creerle al profeta, de creer que hay un hombre de Dios que le está diciendo algo que viene del cielo, y que ella, la única esperanza que tiene en ese momento es creerle al profeta. Sí, es tremendo, porque ella había podido decir, pero ¿cómo es posible yo que apenas tengo un poco de harina, un poco de aceite, y que ella pensaba hacer pan y encerrarse con su hijo y morir porque no tenía nada más? Pero llega el profeta y le dice, y hazme para mí también, pero primero para mí.
Entonces vemos la fe tan tremenda de esta mujer, porque ahí ella había podido decir, pero ¿cómo es posible si apenas tengo esto, ya? ¿Y cómo todavía te tengo que hacer a ti? ¿Y de dónde voy a sacar? Pero ella le creyó, porque yo creo que lo primeramente para tener ese poder hay que creer, porque hay un dicho que dice que la fe mueve montañas, y yo creo que el creer es el que hace producir la fe también. Miramos un caso, pastora, y el caso de este hombre con la mujer, y esa mujer vemos que cuando Elías se presenta, ella ya estaba dispuesta a morir. Sí. Ella decía, yo lo único que puedo hacer en ese momento es preparar y cocer este pan, comerlo y ya, no hay más que hacer, porque ya no hay cómo comer. Pero en el instante donde vemos que sucede este grande milagro, uno de los grandes milagros de las Sagradas Escrituras, ella cree y comienza a ver la gloria de Dios. En la humanidad teleaudiencia pasa esto que te quiero decir, y es que muchas personas dicen yo quiero ver para creer, y es que es todo lo contrario a la fe. Para poder ver aquello que produce el poder de la fe, hay que creerlo primero. Entonces, por eso dice, por la fe debemos de saber que todo fue constituido, el universo entero, ya por medio de la fe, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, nosotros podemos mirar esta parte, como pastora va a llegar un hombre a tu casa a decirle, dame eso que es lo único que tienes para tu hijo y para ti, pero dámelo a mí. Y si me lo das, no faltará comida en tu casa. Yo pienso ahora imagínate eso. Claro, es tremendo, pasó, porque yo pienso que esa mujer tenía mucha fe. Esa mujer tenía fe porque ella solamente tener lo único que tenía, era lo único que tenía, ¿ya? Y estaba ya resignada ella, que decir, pues voy a hacer lo último y me moriré con mi hijo, ¿ya? Y amén. Llegar el profeta y decirle esto y ella creerlo. Hay algo que yo quiero resaltar, y con la pastora vamos a aclarar un poco este tema, porque vamos a hablar lo que es el poder de la fe. Te he entendido, teleaudiencia, que cuando esto sucede, en ese tiempo, lo que eran los profetas era la suprema autoridad de Dios en esta tierra. Cuando llegaba un profeta a cierto lugar, la gente temblaba porque sabía que Dios estaba con el profeta, que lo que el profeta decía se tenía que cumplir, que cuando el profeta hablaba, por obligación lo que el profeta decía, eso sucedía. Entonces ya, cuando ve al profeta y oye lo que el profeta dice, ahora yo le haré eso, porque Dios ha venido a hablar por medio del profeta. ¿Ya? Claro. Entonces, ¿tienes algo que añadir a esto? Claro, lo que tú dices es verdad. Ella, por lo menos, cuando ve al profeta, como sabe que es una autoridad de Dios, ¿ya? Y que Dios lo había enviado a ella, ¿ya? Entonces, en ella creó fe, y en ella creó esa esperanza, porque ella ya la esperanza la había perdido, pero cuando apareció ella le creyó porque sabía que era un profeta, y sabía que un profeta era un mensajero de Dios, una autoridad. Amén. Ahora, miremos algo, teleaudiencia, y es que nosotros estamos hablando que hay algo que produce, que es la fe. Lo que a esta mujer le sucedió es que ella creyó al profeta, que era una palabra que venía del cielo y le constituía algo a ella, que le iba a producir algo a ella, que le estaba produciendo el alimento, el sustento para sus hijos, para su vida personal. Entonces podemos mirar que esto que estamos hablando es algo que es relacionado con lo que hoy en día venimos impartiendo en las diferentes comunidades donde hemos llevado el evangelio, donde estamos en las diferentes partes del mundo llevando el evangelio, llevando las Sagradas Escrituras, estableciendo esto, lo que es el reino de Dios, lo que es la palabra de Dios para las comunidades. Podemos decir algo, y es que todos los milagros que Dios hace habidos y por haber son constituidos por medio de esa palabra que nadie entiende, pero que se llama fe. Cuando Dios hace todo, lo hace por este estatuto, que es un estatuto universal, es un estatuto que se rige en todo lo que es el fundamento universal, en lo que está establecido ya sobre el universo. Todo el universo tiene
unas líneas que caminan sobre ellas y fueron establecidas por un parámetro que se llama fe. Yo no sé si me están entendiendo, teleaudiencia, pero quiero que entiendas que todo lo que nosotros vemos que existe, ya eso está constituido porque hubo alguien que es poderoso, que no es un hombre de esta tierra, que no es alguien natural, que es un ser sobrenatural que se llama Dios, que estableció estos parámetros para que la humanidad pudiéramos vivir en estos parámetros de la fe. Porque, por ejemplo, nosotros podemos mirar que lo que es la naturaleza tiene un principio y siempre va a regirse ese principio, pastora. Usted abre en la tierra y siembra y por obligación nace. Sí, es que es cierto, todo tiene un porqué de las cosas y todo tiene como un principio. Y es tan importante, como decías tú ahora, sobre un milagro. Para poder recibir un milagro hay que creerlo porque no hay otra forma, no hay otro método, no hay otra forma para recibir un milagro. Hay que creerlo, antes de recibirlo hay que creer de que se va a recibir, porque si no, entonces no se va a producir el milagro. Mira, teleaudiencia, yo quiero decirte algo que nos acompaña a nosotros, los servidores de Dios, los que andamos creyéndole a Dios, y es que a nosotros nos acompaña todos estos parámetros de Dios porque hemos creído en Dios. Ahora, yo quiero decirte, teleaudiencia, que muchas personas en muchas ocasiones están perdiendo de cosas tremendas que Dios puede hacer en tu vida porque no han creído en aquello que Dios estableció. Nosotros hay momentos donde hemos ido a orar por diferentes enfermos a diferentes sitios y lo tremendo es, qué bonito, pastora, cuando vemos a esa persona que está allí, que el médico dice, bueno, aquí no hay nada que hacer, y que ella ya se aferra, como aquella mujer que llega Elías, y le dice que no va a faltar porque ya ella estaba para morir. Se comía esto y se moría. Y cuando nosotros vamos a los hospitales hay personas que en ocasiones han estado en estado donde ya el médico dice, bueno, esperemos a ver qué pasa. ¿Y qué sucede con todo esto? Que cuando la persona está en el momento crítico, en el momento difícil, que solamente tiene una oportunidad, ya se ve obligada a creer. Sí, es tremendo porque uno ve esto, como dices tú, ¿no? Cuando se ha ido al hospital o cuando se ha orado por enfermos y cuando muchas veces ya están como se dice, en las últimas, cuando un médico le dice, tú ya te quedan pocos días de vida, ya no hay nada que hacer, ¿ya? Entonces, cuando aparece un hijo de Dios, cuando aparece una persona y le dice, el hombre te puede decir no, pero Dios te puede decir sí, ¿ya? Solamente necesitas creer. Y es tan bonito cuando oramos por una persona y cuando esa persona como que se aferra, como la mujer esa que se iba a morir y iba a comer lo último que tenía, y cuando llegó una esperanza para ella, porque ella vio que esa era una esperanza para ella, ella se aferró a ese milagro, a esa esperanza. Así mismo vemos como los enfermos, las personas que están en diferentes circunstancias, pastor, y cuando hay una luz, cuando ven como que esa luz, como que esa esperanza, dice, esta es la mía, y se aferra, y ahí es donde produce esa persona esa fe, y donde ocurre el milagro. Mira, yo podría hablar de cantidad de milagros porque como evangelista que he sido durante tantos años, Dios nos ha usado en diferentes sitios y vemos los diferentes milagros habidos y por haber. Si nos sentáramos a recordar la cantidad de milagros, los miles de milagros que Dios ha hecho, sería impresionante, no acabaríamos, no tendríamos sitio de programa hoy. Pero podemos hablar algo importante en medio de todo esto. Hemos podido ver cómo Dios ha sanado, por ejemplo, una persona que se ha quebrado un dedo. Hemos visto una persona que, por decir algo, una rodilla que tiene fracturada y cosas como estas por el estilo. Y cómo Dios, en medio de todo esto que estamos hablando, Dios hace cosas grandes, maravillosas, pero ¿cuál es el estatuto que trabaja en medio de todo lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que produce? ¿Qué es lo que hace que esto llegue, pastora? Es tremendo. Yo he pensado ahora un momento, no solamente lo que referente a la enfermedad, en los hogares. Muchas veces ya se perdió la esperanza en el hogar, ¿ya? Muchas veces en el hogar ya
como que ella dice, ya tiré la toalla, ya esto se acabó, ¿ya? Entonces, yo creo que en todas las áreas y en todas las cosas de nuestra vida, ya, tanto en la salud, en el trabajo, en un empleo, en algo, se debe de producir lo que es, se debe de creer para poder de que las cosas se puedan dar, pastor. Sí, hay algo que yo quiero, teleaudiencia, que entiendas, es que el poder de la fe produce milagros, el poder de la fe produce cosas. Y todo lo que te estamos hablando no son fábulas, son las realidades que tú te estás perdiendo, porque hay algo que Dios estableció para el hombre, y es que el hombre, pastora, viva bien. Primero que todo, viva bien, que viva en paz, que viva en alegría, que tenga salud, que tenga prosperidad y que tenga todo lo necesario para vivir bien. Dios es el que establece que el hombre viva bien. Sí, pero ahora, pastora, la pregunta es, sí, ¿por qué le suceden tantas desgracias a la humanidad? Claro, hay veces que suceden tanta desgracia y tantas cosas, muchas veces por falta de creer, por ello mismo muchas veces las personas, o sea, por eso se dan las enseñanzas de que siempre hay una solución, de que hay un camino, ¿ya? Entonces hay veces que sucede la desgracia y todo esto es porque no creen de pronto al milagro, no creen a la solución. Hay personas que de pronto dicen, no, ya no hay solución. Hay personas que dicen, mi hijo ya no cambia, mi marido ya no cambia, ese siempre ha sido así, ese no va a cambiar. Entonces tiran sus hogares o tiran sus vidas, sus proyectos, lo que sea, a perderse a una desgracia, a que no se den. Amén. Yo quiero resaltar algo muy importante en esta parte del programa, y es que hay alguien que fue el dueño de este proyecto que es fe, y se llama Dios. Pastora, ¿cómo puedo yo pedirle a Dios que haga algo para mi vida cuando en muchas ocasiones digo yo no creo en Él? Es muy difícil. Ahora, pastora, mira lo que te voy a decir. Si el que establece y crea todo lo que existe en el universo entero, los mares, los peces, la naturaleza, el universo mismo y todo lo que existe, que es el dueño de todo esto, y no estoy hablando que es un hombre, sino que es el ser supremo sobrenatural que no tiene forma de hombre para que mienta, y que es algo que nosotros tenemos que entender. Dios no es de este mundo, Dios no es un hombre, Dios no se puede minimizar como lo hicimos, como estuvimos explicando en uno de los programas anteriores. Dios es alguien sobrenatural, demasiado grande, poderoso para hacer todo esto, y Él es el dueño de todo lo que hay. Ahora, Él hace todo por medio de la fe, y nosotros vemos que las Escrituras nos hablan mucho de lo que es la fe y de esta parte que es la parte más fuerte de lo que es la creación del universo, que es la fe. Entonces, una persona que necesite, pastora, sanidad, que necesite prosperidad, que necesite todo lo que suele necesitar, y dice, pero yo no creo en Dios, ¿cómo puede pensar de que Dios le puede responder? Porque después vemos personas diciendo, pero si Dios existiera, ¿por qué no hace esto? Ahora, si no le cree, ¿cómo podemos? Es que es tremendo, porque nosotros no podemos obtener algo sin poder creer en algo. Entonces nosotros tenemos que primeramente creer en aquel que creó todo, ya que es el dueño de todo, el dueño de nuestra vida, el que hizo todas las cosas para nosotros. Pero si nosotros no estamos creyendo en la fuente, el que verdaderamente ha producido todas las cosas, nosotros no podemos obtener nada, porque todo es por fe. Si nosotros no podemos, porque hay muchas personas que dicen, pero ¿cómo voy a creer en Él y cómo voy a si no lo veo? ¿Ya? Entonces es alguien que es sobrenatural, es alguien que no se puede ver, pero que está allí. ¿Ya? Entonces nosotros hay un punto, y ese punto es muy importante para poder obtener lo que nosotros necesitamos, pastor, sea salud, sea en el hogar, sea financiero, la paz, en lo que sea. Tenemos que creer en Él, que es la fuente, que es Dios, que es el que ha producido todas las cosas. Amén. Yo quiero leer un pasaje de la Sagrada Escritura ahí en Hebreos, y dice así, de la audiencia: pero sin fe es imposible agradar a Dios,
Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, que es galardonador de los que le buscan, dice las Sagradas Escrituras. ¿Qué quiere decir esta última parte? Creo que el versículo habla solo, pero vamos a hablar de la última parte. Él dice que es galardonador de los que le buscan. Aquellos que le buscan saben que Él existe, saben que Él está y que les puede ayudar. Ahora, una persona tiene una dificultad, llámese como se llame. Entonces vemos la dificultad que tenía la mujer, que se aparece el profeta, la mujer el caso de Elías. Y se aparece un hombre de Dios, pero ella sabe que Dios existe. Y sabe que ese hombre es profeta. Y sabe que ese hombre al abrir su boca, Dios lo va a escuchar. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros hemos salido a predicar y hemos estado en los diferentes sitios donde Dios nos ha llevado a llevar el Evangelio? Saben que llegó un hombre de Dios. Saben que ese hombre lleva poder de Dios para sanar. Lleva poder de Dios para cambiar, para transformar. Y se acercan a ese hombre de Dios porque saben que es enviado de Dios. ¿Y qué obtienen estas personas? Yo, los años que he trabajado como evangelista, me acuerdo de tantas cosas habido por haber, pero yo diré algo y es algo que sucedió una de las tantas veces que sucedieron, y fue un caso especial donde llegamos a un barrio que era bastante pobre, y me acuerdo, pastora, que comenzamos a orar por sanidad, y el Señor en ese momento sanó por ahí, qué sé yo, 15 o 20 personas allí. Esas 15 o 20 personas trajeron otras 20 o 30 más. Y esas 20 o 30 más trajeron otra cantidad. Yo no sé si ese barrio estaba enfermo todo, pero yo te diré algo en el Señor. Lo tremendo es que venían, recibían sanidad y salían corriendo. Me acuerdo que el líder de nosotros nos dijo, paremos porque aquí nos amanecemos. Van a comenzar a tener enfermos de todos sitios y nos vamos a amanecer orando por estas personas. Ahora, lo tremendo que te puedo decir, teleaudiente, es ¿qué estaba produciendo esa cantidad de milagros que estaban sucediendo de aquel día que estoy hablando de tantas veces que sucedió? ¿Y qué estaba produciendo esto? Que eran los milagros. Es algo que es el poder de la fe. El poder de la fe, saber que somos enviados de Dios, que oramos por un enfermo y se tiene que sanar. Se tiene que sanar cuando la persona dice, ya tengo mi última esperanza y me aferro a esa última esperanza como aquella mujer. Entonces yo quiero decirte, teleaudiente, antes de despedirnos, que Dios tiene un grande poder, que tú te lo estás perdiendo, que Dios puede hacer grandes cosas en tu vida y que Dios te puede sanar, te puede librar de tantas cosas que son esos flagelos que existen aquí en la humanidad. Yo quiero, antes de que nosotros despidamos el programa, pastora, vamos a orar por enfermos. Vamos a orar por personas que en ese momento estén allí en una cama o que estén con cualquier especie de enfermedad. A mí no me interesa la enfermedad que tú tengas, a mí me interesa que tú veas la gloria de Dios, que veas que tenemos un Dios que responde, que tiene poder, que somos enviados de Dios, que somos hombres de Dios enviados para traer una solución a tu vida. Ahora, yo quiero, para terminar, pastora, que esa persona que nos está viendo, allí donde estés en ese momento, pon tu mano en el sitio donde tengas tu dolencia, no importa lo que sea. Sea sida, cáncer, no me interesa nada de eso. Si tienes una fractura, si es el colon, lo que tengas, no interesa. Ahora pon tu mano allí, en el sitio donde tengas esa necesidad de sanidad, porque vamos a orar para sanidad. Y yo quiero que tú hoy le creas a Dios, porque vamos a orar por el poder de Dios a tu vida. Nosotros vamos a empezar a orar. Padre, en el nombre de Jesús, creyendo a tu palabra, creyendo a que tú nos has enviado a sanar a aquellas personas que necesitan, bendito Dios. Padre, mira en ese momento a aquellas personas, los teleaudientes, que en ese momento, oh Dios, tienen su mano por fe. Yo sé que en ese momento está sanando, Padre, porque tú nos escuchas y porque fuimos enviados para esto. Dios, enviamos palabra de sanidad, decreto, declaro, profetizo sobre ti sanidad. Profetizamos que ahora mismo los huesos se soldan,
que ahora Jesús de Nazaret, el cáncer, el Señor, SIDA, la se enfermedad, seca, llámese toda como enfermedad, se se llame, aparta, hoy en ese se va de los momento cuerpos, sale de ese todo dolor de cuerpo en el cabeza poderoso ahora, nombre todo problema en el de nuestro corazón, Señor en la Jesucristo. sangre, Declaro, en el de nombre de Jesús de profetizo Nazaret. hoy, en este momento declaramos en el nombre de Jesús sanidad para ti. Sanidad. Sé sano, llámete Hay como te milagros, llames, Señor, sé sano Hay en el milagros, nombre Señor, de bendito Jesús. eres, en el nombre de Jesús Hoy de Nazaret, Señor. te doy gracias, Padre, Gracias, porque sé hecho que está, tú bendito nos has Padre. escuchado Sí, Señor, y hecho bendito está Dios, en el Señor. poderoso nombre de Gracias Jesús. te damos. Gracias damos al Dios Altísimo. Teleaudiencia, se nos ha acabado el tiempo. Yo espero que este programa ha sido de mucha bendición, no solamente para aquellos que en este momento han recibido sanidad y que están disfrutando de una sanidad, sino también de todos aquellos que han podido aprender algo en este día. Se despide de ti tu pastor Freddy Molina, deseándoles que pases un buen fin de semana, y la pastora. Recuerda que para el que cree todo es posible. El Señor les bendiga y ahí están los teléfonos. Cualquier petición, ahí puedes llamarnos, escribirnos por el WhatsApp. Muchas gracias.